Pues mientras que están recibiendo sus copias, deben de recibir tres hojas por persona. Y si quieren compartir, pueden compartir, pero son 3 hojas que van a recibir. Y hoy en esta noche vamos a hablar sobre la doctrina de Dios. Yo sé que están pasando los papeles. Son las últimas semanas, si se recuerdan, de qué estuvimos hablando los últimos miércoles. Sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia. Y eso es fundamental porque la Biblia es la única fuente de lo que obtenemos nuestra doctrina. You can go to the next slide. Y vamos a seguir utilizando las escrituras para comprender mejor en nuestro estudio quién es Dios el Padre, quién es Dios el Hijo, quién es Dios el Espíritu Santo. Pero hoy vamos a observar algunas verdades y características fundamentales del Dios al que servimos. Si les preguntaren si creen en Dios, yo confío que casi todos aquí levantarían la mano, ¿cierto? Y recibiremos una respuesta positiva. Pero si siguiera esta pregunta pidiéndole que me describan a Dios, ¿qué me diría una lista de sus atributos? O que me hablara de las cualidades esenciales de su naturaleza, la respuesta no sería tan inmediata. Algunas personas no sabrían cómo describir a Dios. Verán, aunque la mayoría de las personas afirman creer en Dios, no están seguros de quién es Él, cómo es Él y cómo podemos saber si estas cosas acerca de Él con certeza. Jimmy, could y'all take off the feedback? It has a lot of reverb. Thank you. Y el propósito de nuestro estudio es dar una mirada más cercana a la persona y la naturaleza de Dios. La tarea que tengo hoy en esta noche ante mí es casi imposible. ¿Cómo explicas todo acerca de Dios en medio de una hora? Imposible. Un clase no es suficiente. Tomaría toda una vida eterna explicar y hablar de quién es Dios. Y aunque una vida eterna todavía no es suficiente. Pero nuestro propósito aquí no es enseñar a profundidad lo que otras doctrinas creen. Eso sería imposible. Nuestro estudio a lo largo de los siguientes miércoles están diseñadas para familiarizarnos con las doctrinas fundamentales con nosotros como Bautistas del Sur confesamos son verdaderas. Y yo oro para que Dios agite sus corazones y aumente su apetito por más para que continúen estudiando y aprendiendo más de estas verdades por cuenta. Hoy en esta noche vamos a dividir nuestra discusión en 2 secciones. Primero, veremos quién no es Dios, y en segundo lugar, miraremos las escrituras para ver cómo Dios se nos revela y eso nos ayudará a considerar qué impacto tiene estas verdades en nuestras vidas. El primer punto que quisiera hablar hoy en esta noche es quién Dios no es. Si le preguntarías a la gente que te rodea si creen en Dios, la mayoría dirían de nuevo que sí. Gallup encontró que el 81% de los que viven en Estados Unidos expresaron su creencia cuando se le hizo la simple pregunta, ¿crees en Dios? Escuchen, 81%. Y esto fue en el 2022. La mayoría de las personas en nuestros países afirman creer en Dios, pero no creen en el Dios revelado en las Escrituras. La pregunta entonces no debe ser si crees en Dios, la pregunta debe ser en qué Dios crees. Porque como van a ver hoy en esta noche, seguramente te encontrarás con personas que niegan la existencia de Dios. O tienen una visión diferente de Dios que lo que tenemos como cristianos. Debido a la popularidad de la nueva era y el multiculturalismo,
Muchos los que viven en Estados Unidos ya no presumen que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero. A continuación, se muestra una lista de puntos de vista que tienen las diversas religiones del mundo sobre la naturaleza del Dios. Quisiera si hoy en esta noche pueden ver el página 1 conmigo rápidamente, porque van a ver 7 vistas de acerca de Dios, o 7 mayores puntos de vista, y se va a ver así el diagram. Y el primer punto que vamos a hablar rápidamente es el ateísmo. El ateísmo. El ateísmo básicamente significa que no existe Dios. Por lo tanto, todo lo que existe es producto de leyes físicas. Y hay muchos que promueven eso. Richard Dawkins, Sam Harris, los grandes científicos. Pero también hay una otra manera de ver a Dios, es a través del panteísmo. Panteísmo es algo muy interesante porque dice que todo es Dios. En su papel van a ver pan significa todo y teo significa Dios. Todo es Dios. Dios es un ser impersonal al que pertenece todas las cosas. Todo es uno y todo es Dios. Los proponentes de esto son el budismo, el hinduismo, Nueva Era, Oprah Winfrey. Básicamente, si han visto la película Star Wars o si han visto la película Avatar, que pueden hablar con la naturaleza y conectarse con su creador, básicamente eso es lo que significa. Dios está anestesia, Dios está en el teclado, Dios está en los parlantes. Eso es lo que creen. Pero también hay un otro término que se llama el panenteísmo. I can say it in English. Pero esa palabra, el panenteísmo, sostiene que Dios es el efecto supremo del universo. Dios es todo en el universo, pero también es más grande que el universo. Los eventos y cambios en el universo afectan y cambian a Dios. Cuando el mundo está cambiando, Dios también cambia. A medida que el universo crece y aprende, Dios también aumenta en conocimiento y ser. Los proponentes para esto es el budismo, los gnósticos y los nativos americanos. También hay un teísmo finito. El teísmo finito es que Dios no es todopoderoso ni omnipotente, pero está limitado de alguna manera. El Dios creó el mundo, pero tiene sus limitaciones. También hay el deísmo. Dios creó el universo, pero no actuó en el universo. Las leyes de la naturaleza guían el universo, mientras que el conocimiento de Dios solo puede ocurrir a través de la lógica y la observación, básicamente la ciencia. Los proponentes son las ramas liberales del cristianismo. Muchos en las disciplinas científicas y filosóficas creen en esto. También hay el politeísmo. El poli básicamente significa más que un Dios. Los mormones creen que hay muchos dioses. Nosotros somos dioses en los ojos de los mormones. Pero también hay el teísmo. El teísmo básicamente significa que hay un Dios, que es un Dios todopoderoso, omnisciente, eterno, inmutable y personal, que existe fuera del universo. Él creó el universo y sostiene el universo. Pero quiero que escuchen algo. El teísmo todavía lo creen 3 religiones: los cristianos, los judíos y los musulmanes. Cuando diferentes personas hablan de Dios, no todos hablan de la misma persona, como pueden ver. Hay una variedad de opciones disponibles para ti hoy en esta noche. ¿Qué Dios quieres? Eliges tu Dios. Ven aquí. ¿Quieres múltiples dioses? ¿Quieres un Dios finito? ¿Quieres un Dios que está en todo? ¿Qué Dios tú deseas?
Si bien reconocemos que las diferentes religiones pueden compartir algunas creencias y valores comunes, pero las diferentes fundamentales nos dividen al abordar cuestiones importantes. Por ejemplo, la naturaleza de Dios es una. Lamentablemente, muchos cristianos bien intencionados ignoran esta verdad. Por ejemplo, un musulmán puede llegar hoy en esta noche y decirte, pues no creemos en el mismo Dios, creemos en un solo Dios, ¿no? Creemos en un solo Dios, básicamente todos nosotros adoramos ¿qué? Al mismo Dios. El Dios de Alá es el Dios de Abraham. ¿Es eso cierto? No. Claro que no, la respuesta es no. El Dios de las Escrituras no es Alá, adorado por los musulmanes. Lo mismo ocurre con los dioses adorados por todas las demás religiones falsas. Por ejemplo, el Dios que nosotros servimos no es el Dios de los mormones. Los mormones creen que tal como somos, Él lo fue una vez, y tal como Él es, algún día seremos. Nosotros seremos Dios. Nosotros seremos igualito como Él. También Él no es el Dios de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, ellos niegan la divinidad de Cristo y el Espíritu Santo. Y ellos enseñan que la doctrina de la Trinidad es una apostasía. Él no es el Dios del nuevo era. Ellos creen que Dios es una fuerza superior y alguna energía cósmica. El Dios en que tú y yo creemos no es una mancha nebulosa y determinado de energía espiritual. Hoy vas a escuchar muchos jóvenes hablar de manifestaciones. Creen en los horoscopes, los horóscopos, y los mezclan con la religión. El Dios que servimos no es el Dios del sentimentalismo, al que a menudo se refiere Hollywood. Chuck Kelly, en su comentario sobre el Baptist Faith and Message, comenta: la tristeza verdad es que muchos, los que viven en Estados Unidos, tienen solo una idea superficial de Dios. El Dios que imaginan no es el Dios viviente de la Biblia, sino más bien el producto del sentimentalismo. El Dios que muchas personas sirven depende de sus sentimientos. Y la lista puede seguir y seguir. Si bien muchas personas creen en un Dios, pero no todos creen en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios revelado en las Escrituras. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros quién es nuestro Dios entre todos estos dioses y entre todas estas ideas? Esto nos lleva a una segunda consideración. ¿Quién es Dios y cómo podemos conocerlo? ¿Quién es el verdadero Dios y cómo tú podrás saber? Para saber quién es Dios, primero debemos preguntar, ¿existe Dios? ¿Y cómo sabes si existe? A lo largo de los siglos, los filósofos han plantado y debatido esta cuestión, si existe un Dios. Y a partir de estos argumentos se han desarrollado los llamados argumentos clásicos, que están clasificados en 4 tipos, y lo van a ver hoy en esta noche. Si pueden ir a su segunda página, en el segundo página, que se va a ver algo así con la pregunta, ¿existe Dios? Y el primer argumento filosófico es el argumento cosmológico. Esto considera que toda cosa conocida tiene una causa. Por lo tanto, razona, el universo mismo también debe tener una causa. Y la causa de un universo tan grande solo puede ser Dios. Solo Dios puede crear todo lo que sucede. Pero lo sucedió con una causa. Nada llegó a existir por cualquier razón. Tenía que tener una razón, porque todo salió. Y muchos creen que el Big Bang Theory
es este ejemplo del argumento cosmológico. Pero también hay el argumento teleológico. El argumento teleológico es una subcategoría del argumento cosmológico. Se enfoca en la evidencia de armonía, orden y diseño en el universo. Argumenta que su diseño de evidencia de un propósito inteligente. You can go to the next slide, Jimmy. Dado que el universo parece estar diseñado con un propósito, debe haber un Dios reflexivo y decidido que lo que creó para que funcione de esta manera. Por ejemplo, el argumento teleológico básicamente dice, este reloj que yo tengo no solo salió de la nada, alguien tuvo que haber ¿qué? Diseñado. Digamos si un día fuiste a la playa y encuentras un reloj, no hubiera dicho este reloj salió del cielo. ¿Claro? Dirías ¿qué? Alguien lo perdió, pero detrás de esto, alguien tuvo que haber tomado el tiempo para ¿qué? Diseñarlo, formarlo, crearlo. Tiene tantos detalles. Este reloj no salió de la nada, no salió por accidente. Alguien tuvo que tomar el tiempo para hacerlo, formarlo. Eso es el argumento ontológico, el argumento teleológico. Alguien tuvo que haber formado la creación y tomado su tiempo. Pero ¿quién es ese alguien? El argumento ontológico comienza con la idea de Dios, a quien se define como un ser más grande que el cual nadie puede imaginar. Argumenta que es posible que existe un gran ser. Un gran ser existe en algún mundo posible. Y si un gran ser existe en algún mundo posible, entonces existen todos los mundos posibles. Y si un gran ser existe en un mundo posible, entonces existe en un mundo real. Un gran ser existe en el mundo actual. No sé si lo entienden, no sé si lo expliqué bien. No. El argumento ontológico sí es complicado, pero el argumento ontológico solo dice así. Básicamente cierren sus ojos y creen en algo muy grande. Creen en algo lo más grande que puedes imaginar. Ahora, esa cosa que estás visualizando, Dios es mucho más grande que eso. El ontológico básicamente también dice y argumenta que si hay una posibilidad que Dios existe en cualquier mundo, básicamente significa que hay posibilidad que existe en el mundo real. El argumento moral considera que si Dios no existe, no existen los valores y deberes morales, objetivos. Básicamente diciendo, el bien y el mal no llegó de la nada. Alguien tuvo que decir quién hizo el bien y el mal. Alguien tuvo que diseñar qué es correcto y qué no lo es. Por lo cual, como los valores y deberes morales objetivos existen, por lo tanto, Dios existe. Pero eso es un gran debate. Estos son filosofía. Y la filosofía no usa la Biblia como su defensa. La filosofía argumenta con evidencias y con preguntas. Ahora la pregunta es, ¿estos 4 argumentos filosóficos son válidos e intentan explicar la existencia de Dios? Pero nuestra mayor evidencia de la existencia de Dios no es la filosofía, es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que Dios existe, por lo cual nosotros creemos lo que dice la palabra y no la filosofía. No creemos lo que dice la ciencia, lo que creemos es lo que dice Dios. Por lo cual hay un argumento bíblico. Y el argumento bíblico básicamente nos dice lo que la palabra de Dios dice. En teología hay una doctrina que se llama la revelación de Dios. Y Dios se revela a través de la revelación general y la revelación especial. Y para que puedan entender esto, la revelación especial es donde Dios se revela su naturaleza y propósitos a través de la creación y la historia. Por ejemplo,
En Salmos capítulo 19, versículo 1, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Está diciendo que la naturaleza habla de qué? De la grandeza de Dios. Podemos ver a Dios a través de su ¿qué? Creación. Romanos capítulo 1, versículo 20, Pablo lo dice de esta manera. Él dice esto: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene ¿qué? Escuche lo que Pablo dice, que nadie tiene excusa para ¿qué? Para creer en quién. ¿Y cómo todo el mundo puede creer en Dios? ¿Cómo todo el mundo puede ver que existe un Dios? ¿A través de qué? A través de su naturaleza, a través de la creación. Y Pablo dice, no hay nadie que tiene excusa para no creer en Dios. Solo mira la naturaleza. Mira lo tan grande que todo lo que Dios ha formado. Por eso dice la Escritura que el necio ha dicho en su corazón que no hay un Dios. Uno debe mirar los detalles de la naturaleza o del cuerpo humano para darse cuenta de que hay un creador. Solo un incrédulo podría decir que el universo fue un accidente. Mi querido hermanos, yo he tenido varios accidentes y de todos mis accidentes nunca había visto uno de ellos crear un flor o una galaxia. Dios no crea nada en accidente. Todo lo que Dios hizo fue diseñado por una razón, por un motivo. Y verás, Dios se ha revelado a toda la humanidad a través de la creación. Pero la revelación general es insuficiente para decirnos todo lo que Dios quiere que supiéramos acerca de Él mismo. Dios nos habla, podemos ver que existe un Dios a través de la naturaleza, pero la naturaleza no te va a explicar todo de Dios. La naturaleza solo apunta de la grandeza de Dios. Pero ¿cómo uno puede conocer al Dios verdadero? ¿Cómo uno puede tener ese encuentro? Es a través de la revelación especial. La revelación especial es como Dios ha elegido revelarse a través de medios milagros. La revelación especial incluye apariciones físicas de Dios, sueños, visiones, la palabra escrita de Dios y lo más importante, Jesucristo. Jesucristo es la revelación especial de Dios. La Biblia registra a Dios apareciendo en formas físicas muchas veces. En el jardín de Edén, Dios caminó entre el jardín y Adán y Eva escucharon a Dios caminar. También podemos ver que Dios apareció cuando le apareció a Moisés. ¿Se recuerdan en qué? ¿En qué forma? En una zarza. Dios se apareció en una forma. Pero también vemos que la Biblia registra a Dios hablando a gente a través de sueños. ¿Se recuerdan de Josué? Él tuvo un sueño que Dios le estaba hablando. Dios le habló a ciertos reyes y habían hombres que tenían que venir, ¿para qué? Revelar los sueños. ¿Qué significaba? También Dios se revela a través de las visiones. Pero de primordial importancia en la revelación general, en la revelación especial, es la palabra de Dios. La palabra que también es una forma de la revelación especial. Mi querido hermanos, Dios guió milagrosamente a los autores de las Escrituras para que registren correctamente su mensaje a la humanidad mientras siguen usando sus estilos y personalidades. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es inspirada, útil y suficiente. Dios determinó tener la verdad sobre él registrada en forma escrita porque conocía el error y la falta de fiabilidad de la tradición oral. También entendió que los sueños y visiones del hombre pueden ser malinterpretados. Dios reveló todo lo que la humanidad necesita acerca de él y lo que Él espera y lo que Él ha hecho por nosotros a través de la palabra de Dios. Mi querido hermano, si quieres saber de quién es Dios, solo vea la palabra. La palabra es la revelación especial de Dios Él mismo. Dios
Él mismo sopló palabras en esos hombres para que tú y yo lo podríamos leer hoy. La Biblia no es palabra inventada, no es palabra que el humano hizo de la nada, fue inspirado por Dios Él mismo. La palabra de Dios es útil y suficiente. Por eso Él nos dio las Escrituras. En esencia, las Escrituras es la revelación escrita de Dios de sí mismo para nosotros. Es la única fuente disponible para nosotros de conocimiento específico acerca de Dios. Sin las Escrituras, nos quedaríamos solo para descubrir quién es Él, cómo es Él y cómo podríamos relacionarnos con Él. Los antiguos egipcios, ellos no tenían revelación de sus dioses como nosotros la tenemos de nuestro Dios. Ellos no tenían la palabra específica que tenemos sobre quién es Dios y cómo podrían relacionarnos con Él. Es por eso que las ruinas de sus templos están llenas de representaciones de sus dioses con mitad animal y mitad hombre. En su estado caído, ellos imaginaban a Dios según a su imagen y lo creaban como ellos pensaban que su Dios era. Pero nosotros no tenemos que dudar porque tenemos la Escritura. Nosotros sabemos cómo es Dios. Nosotros sabemos cómo podemos hablar con Dios. Nosotros sabemos que nadie creó a Dios. Él es el principio y Él es el fin. Nosotros sabemos que el Dios que servimos es eterno. Nosotros sabemos. Pero ¿cómo sabemos? Porque Dios nos ha dado su palabra. Y su palabra nos habla. La Biblia es la revelación escrita de Dios, de sí mismo para nosotros. Como iglesia, nuestra teología acerca de Dios está arraigada y fundamentada únicamente en las Escrituras. Esta es una verdad esencial sobre lo cual cada cristiano debe de tener claro. Si no tenemos claro de dónde obtenemos nuestro conocimiento de Dios, cualquier conocimiento que tengamos de Él será incierto. Por lo cual no podemos depender de la filosofía, no podemos depender de la psicología, no podemos depender de la ciencia. El quien debemos de depender es la revelación especial divina de Dios, lo cual es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es suficiente para nosotros. Amén. Y esto es importante porque cuando muchas personas piensan en Dios, tratan de pensar en términos humanos. Ellos intentan pensar en Él de manera sentimental o entenderlo a través de la lente de su experiencia personal, siempre tratando de visualizarlo dentro de las limitaciones de cómo entenderían a otro ser humano. Pero en lugar de entender a Dios dentro de las limitaciones de la lente humana, debemos reconocer que somos una réplica finita y caída de su persona infinita, divina y perfectos. Somos creados a su imagen. Él es el creador y nosotros somos la criatura. Y todo lo que podemos saber acerca de Dios es lo que Él ha decidido revelarnos a través de su Escritura. Simple. Entonces, ¿qué nos revela Dios acerca de sí mismo en las Escrituras? ¿Cómo es Dios? Ya sabemos dónde podemos encontrar la verdad de Dios a través de la Biblia y nada más. Pero ¿cómo es Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de Él? Como hemos dicho, el tiempo no nos permite cubrir este tema de manera exhaustiva, así que por el bien de nuestro estudio, permíteme decir varias cosas que Dios nos dice acerca de Él mismo en las Escrituras. Pero antes, quiero que vean página 3 rápidamente conmigo. Página 3 va a decir cómo es Dios. Cuando hablamos de atributos para Dios, en teología se distingue en dos categorías: atributos incomunicables y atributos comunicables. Los atributos incomunicables son aquellos atributos exclusivos de Dios. Los humanos no pueden tener estos atributos porque solo le pertenece ¿a quién? A Dios. Por ejemplo, los humanos
pueden tener ciertos atributos, pero hay algunos atributos que solo le pertenece a Dios. Por ejemplo, solo Dios es omnipotente. Omnipotente significa que Él puede ser ¿qué? Todo. No hay nadie más que lo puede ser. Solo Dios. Solo Dios es soberano. Él tiene autoridad sobre todo. Solo Dios es omnisciente. Omnisciente básicamente significa que Él sabe ¿qué? Todo. Todo lo que hay en mi mente. Él sabe mañana. Él sabe lo que va a pasar el siguiente mes. 1 año, 2 años. Él va a saber quién va a estar vivo mañana. Él es omnisciente. Él sabe tu ayer, Él sabe tu hoy y Él sabe tu mañana. Pero ¿quién sabe eso hoy en esta noche? ¿Quién sabe lo que va a pasar mañana? Porque si sabes lo que va a pasar mañana, por favor, dígame, podemos hablar. El punto es que los atributos incomunicables le pertenecen solo a quién? A Dios. Pero hay atributos comunicables de Dios, son aquellos que los humanos también pueden poseer, aunque solo es una medida infinita. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es amor, pero nosotros también podemos amar como Dios, porque Dios habita ¿en quién? En nosotros. Aunque nosotros no podemos amar perfectamente como Dios ama, podemos todavía amar como Dios. Esos son los atributos comunicables. Los humanos podemos amar, pero lo hacemos de manera imperfecta. Ahora, yo menciono esto porque la mayoría de los atributos que voy a mencionar serán atributos incomunicables. ¿Qué significa eso? Que solo le pertenece a Dios. Los atributos que voy a hablar hoy en esta noche le pertenecen solamente a Dios. Primero, el Dios que tú y yo servimos, Él es el único Dios verdadero. Las Escrituras es clara. Solo hay un Dios vivo y verdadero. No hay politeísmo. No existe otros dioses. Solo existe un Dios. Isaías 45, versículo 5 lo dice claro. Yo soy el Señor, no hay otro Dios. No hay Dios sino yo. Como cristianos somos monoteístas. Monoteísta significa, mono significa uno. Teo significa Dios. Creemos en un solo Dios. El politeísmo cree en muchos dioses. El panteísmo cree que Dios está en todo y que todo es Dios. El ateísmo dice que no hay Dios. Pero el teísmo bíblico dice que solo hay un Dios y ningún otro Dios además de Él. Él es único. Y la Biblia nos dice que Él es una persona inteligente, cognoscible y que tiene una voluntad personal. Pero antes de continuar, mira su lista porque esto es importante. Porque debemos detenernos por un momento y considerar que si bien hay un solo ¿qué? Y Él se nos revela como un Dios trínodo. Un Dios en 3 personas. No hay 3 dioses en uno, solo un Dios. Esta doctrina de la Trinidad es fundamental para una comprensión bíblica de quién Dios es. Aunque el término Trinidad no se usa en las Escrituras, tampoco lo es el término rapto. No vemos la palabra rapto y no vemos la palabra Trinidad en la Biblia. Pero aunque no lo vemos literalmente, lo podemos ver a través de la Escritura. Podemos ver cuando Jesucristo fue bautizado. Dios el Padre habló y dijo, este es mi Hijo, en cual yo encuentro gran placer. Vemos al Hijo siendo ¿qué? Bautizado. Y vemos el Espíritu Santo descender en forma de un ¿qué? Vemos la Trinidad allí, vemos el simbolismo, pero no vemos la palabra Trinidad. Pero no significa que no existe. Estos son simplemente términos que la iglesia ha asignado para hablar de cosas que la Biblia afirma como verdades. La doctrina de la Trinidad enfatiza que Dios es uno en ser y esencia que existe eternamente en 3 personas coiguales distintas. Lo cual hablaremos en las próximas semanas. No lo vamos a hablar hoy porque será mucho. Pero vamos a ver en las siguientes semanas quién es Dios el Padre, quién es Dios el Hijo
y quién es Dios el Espíritu Santo y cómo ellos funcionan como uno. Solo invitamos que sigan viniendo los siguientes miércoles. Pero lo que sabemos es que el Dios que servimos no es tres dioses en uno, es solo un Dios. Y Él es el verdadero Dios. Pero también es el Dios soberano. Él es omnipotente. Él es el todopoderoso y Él es capaz de hacer toda su santa voluntad. Él nos dice en Jeremías capítulo 32, versículo 27, que no hay nada demasiado difícil para Él. Todo es posible para Él. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero hay que tener cuidado. No sería justo decir que Dios puede hacer cualquier cosa porque su soberanía es consistente con su santidad y otros atributos. Por lo tanto, Dios puede ser todo, pero Dios no puede mentir. Dios no puede pecar. Dios no puede negarse a sí mismo, ser tentado por el mal o dejar de existir. En pocas palabras, la soberanía de Dios significa que Dios puede hacer que su voluntad se cumple en lo que Él quiera. Mientras que la libertad de Dios habla del hecho de que no hay restricciones externas en sus decisiones. Su soberanía habla del hecho de que por su poder Él puede hacer lo que le plazca. Dios puede hacer cualquier cosa que Él desea hacer, porque Él es Dios. Salmo 115, versículo 3 lo pone de esta manera. Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Nadie le puede decirle a Dios lo que Él debe de hacer. Él tiene la autoridad. Nuestro Dios es omnipotente en todopoderoso. Y no hay nada que Él no puede hacer que sí está fuera de su voluntad y fuera de su carácter. Recuerdan, Dios no peca, Dios no mienta. Dios no puede parar de existir, porque si para de existir, ¿no es qué? No es Dios. Hay cosas que Dios no puede hacer, pero son fuera de su ¿qué? Carácter. Dios no puede mentir, porque si miente, es pecado. Y si peca, ya no es santo, ya no es Dios. Dios es soberano y hay limitaciones en ese aspecto. Pero Dios es también santo. Isaías capítulo 6, versículo 3 nos habla de los ángeles alrededor del trono. Isaías 6, versículo 3 dice que santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Santo comunica la idea de ser separado, marcado o puesto aparte. Con respecto a Dios, Él tiene dos significados importantes. Primero, significa que Dios está por encima de toda su creación y totalmente distinto de todo ser creado. No hay nadie como nuestro Dios, Él es santo. Pero también el segundo cosa que significa, la santidad de Dios significa que Él está por encima o separado de la corrupción moral de su creación y todo lo que es profano y pecaminoso. Por lo cual Dios no puede ¿qué? Pecar porque Él es santo. No puede complacerse con el pecado y no puede tener comunión con el pecado porque Dios es santo. Dios es santo y Dios también es infinito. Es decir, Él es eterno. Él no tiene principio ni fin. Él es el principio y Él es el fin. Él siempre ha sido y siempre será. El tiempo y el espacio no limitan a Dios como nos limitan a nosotros. Dios no está sujeto a las leyes especiales del tiempo y el espacio que nos limitan. Él es atemporal. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 8, nos dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como ¿qué? 1000 años. Y 1000 años como un día. ¿Quién puede explicar eso? Solo Dios lo entiende. Yo no lo entiendo. Él puede actuar dentro del tiempo y fuera de sus limitaciones, porque Él es infinito. Pero también Dios es omnipresente. No hay lugar donde Dios no esté. Él está en todas partes, en todo momento. En Salmo 139 nos dice que no hay lugar donde Él no puede estar. Si subiera al monte más alto, ahí estás tú. Y si fuera lo más profundo, ahí estás tú. Además, Él no se ve disminuyendo de ninguna manera por su presencia en todos los lugares y todos los tiempos.
Él está presente en todas partes de toda su plenitud. No solo hay un parte de Dios aquí y un parte de Dios. No, donde Dios está, completamente está su presencia. Dios está en todos los lugares, en todo momento. Eso implica que Dios está aquí. Pero también implica, Dios puede estar en los lugares más oscuros que tú y yo no podemos, donde tú y yo diríamos, no entraría yo. Porque no hay nadie que puede detener la presencia de Dios. Muchas veces solo pensamos, no, Dios solo puede estar en los lugares santos. Pero si te pones a pensar, Dios también está en Bourbon Street. Dios está en la discoteca. ¿Cómo así? ¿Dios está bailando? No, no estoy diciendo eso. Pero ¿qué puede detener la presencia de Dios? Su presencia está en todo lugar. ¿Me explico? No hay nada que puede detener su presencia. Él es omnipresente, pero también es omnisciente. Él conoce todas las cosas, pasadas, presentes y futuras, lo posible y lo real. No hay nada que escapa a su conocimiento y entendimiento. De nuevo, el Salmo 139, versículo 4 lo dice, no me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya lo sabes toda. Escucha lo que dice el salmista, mi palabra ni ha salido y tú ya lo sabes. Antes de formar una palabra, ya lo sabe. Es interesante porque también puede implicar, antes de formar un pensamiento ya lo sabe. Él ya sabe todo de nosotros. Incluso los pensamientos de nuestros corazones los son conocidos. Desde el principio, Él conoce el final. Y desde el final, Él conoce el principio. Él sabe todas las cosas en todo momento. Nunca está aprendiendo o en proceso, como los teístas abiertos nos quieren hacer pensar. ¿Se recuerdan? Había una forma de ver que mientras que el mundo crece, Dios también está creciendo. Pero mi querido hermano, Dios no puede crecer porque Él lo sabe todo. Dios nunca aprende nada nuevo. Él ya lo sabe. Y no hay nada que le pueda sorprender a Dios, porque Él ya lo sabe. Dios siempre ha sabido todas las cosas y siempre lo sabrá. Pero también Dios es inmutable. Cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, estamos hablando del hecho de que Dios es incapaz o susceptible de cambiar, ya sea por aumento o disminución, desarrollo o autoevolución. Él es inmutable, invariable, permanente. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es lo que Él dice. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice, yo el Señor no cambio. La cultura cambia, nuestro mundo cambia, pero quien no cambia es Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 12 dice, pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. No solo Dios no cambia, sino que sus principios morales no cambian. Lo que Dios dijo años atrás es lo mismo. Lo que Dios llama pecado desde el principio es pecado hoy todavía. Y aunque el mundo lo quiere cambiar y distorsionar y pensar, pues ya hemos crecido, ya el matrimonio no es lo mismo, ya el homosexualismo no es esto no es pecado, esto no es adulterio. Aunque el mundo ha cambiado su forma moral, Dios no ha cambiado. Y eso es algo importante que entender. Él es quien siempre ha sido y siempre será quien es. Pero también Dios es justo. Dios es recto y justo. Él es el autor de la justicia. Él es el estándar por el cual se mide la justicia. Wayne Grudem lo expresa de esta manera. La justicia de Dios significa que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es correcto. Y Él mismo es el estándar final de lo que es correcto. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 dice, Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto y justo.
Qué cosa tan maravillosa saber que Dios es recto y justo y Él no cambia. Sabemos que algún día todo mal será corregido y cada uno de nosotros se presentará ante Él y cada uno de nosotros daremos cuenta ante el Dios que es juez de juez. Y lo que Dios determina es justo, porque Él es justo. Y aunque estamos rodeados de injusticia en esta tierra, al final la justicia prevalecerá, porque nuestro Dios es la personificación de lo que es justo y correcto. Y nuestro Dios perseverará hasta el final. Pero también Dios es misericordioso. Si bien Dios es justo, también es clemente y misericordioso. Su justicia requiere castigo cuando alguien hace mal, pero también es misericordioso también, que entregó a su Hijo Jesucristo. Esto habla de la paciencia de Dios también y su largo sufrimiento con su creación caída. Desde el principio Dios ha tenido un problema con solo una de sus creaciones, los humanos. Toda la naturaleza le obedece, los animales obedecen su palabra, pero cuando llega a los humanos, le hemos dado un dolor de cabeza desde el principio. Desde Adán y Eva y hasta el día que Él regrese. Pero hemos siempre visto la misericordia de Dios. El Salmo 103, versículo 8 dice, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sé si alguien está agradecido por la misericordia. Pero la misericordia habla de que Dios retiene el castigo que merecemos, mientras que la gracia habla de que Él nos da cosas buenas que no merecemos. Dios es misericordioso, lo cual termino con Dios es amor. La Biblia nos enseña que Dios es amor. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 8, dice claramente Dios es amor. Y que su amor lo mueve a entregarse libre y desinteresadamente a los demás por su beneficio o bien. Es importante entender que el amor de Dios es mucho más que una actitud, una emoción o algo que hace. En cambio, el amor es un atributo de Dios. Su mismo ser o naturaleza. Dios no solo ama, Dios es amor. Él es la esencia de lo que es el amor y todo el amor verdadero fluye de Él como su fuente última. Jesús nos dice en Mateo que el amor de Dios es para toda su creación, ya que Él hace que el sol brille y la lluvia caiga sobre los quienes, los justos y los injustos. Dios es bueno con todo el mundo y Dios es misericordioso. Dios ama a toda su creación con amor desinteresado y sacrificial. Y a lo largo de las Escrituras vemos la evidencia del amor de Dios, finalmente cumpliendo en la dádiva de su Hijo Jesucristo, quien se entregó para el castigo por nuestros pecados. ¿Qué más puedo decir de este Dios que servimos? Hay muchas otras cosas, ¿no? Podemos decir que Dios es paz. ¿Qué otras cosas pueden decir hoy en esta noche? Es otro omnipotente. ¿Qué otros atributos? ¿Perdón? Misericordioso. Proveedor. Piensen, mis queridos hermanos, ¿qué esto significa para nosotros? No servimos a cualquier Dios. Servimos a un Dios grande, el único Dios. Mientras que hay un mundo que está lleno de variedades de dioses y hay un mundo que tiene una idea de su Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Y cómo sabes quién es tu Dios? ¿Y cómo sabrás? Y la única forma como a conocer quién es tu Dios es a través de pasar tiempo en su palabra. Y la palabra es la revelación ¿qué? Especial que nos revela quién es nuestro Dios. Tú puedes conocer más de este Dios y tú puedes defender el caso que Dios existe, no por la filosofía, pero a través de la Escritura. Y tú puedes ser claro y sincero que el Dios que yo sirvo es el verdadero Dios. Él no es el Dios de Alá,
no es el Dios de los musulmanes, no es el Dios de los mormones, no es el Dios del testigo de Jehová. Nuestro Dios es el único y verdadero Dios, el Dios de Abraham y Isaac, el quien fue, el quien es, el que no termina, el que está en control de todo, el que llama pecado, pecado, pero quien también es misericordioso, quien también demuestra gracia y bondad a través de su creación. Y todo eso por medio de Jesucristo. So, el Dios que tú y yo servimos, mi querido hermano, es único y grande. Por lo cual, reconozca al Dios que sirves. Y voy a pedir que si podemos inclinar nuestro rostro y le vamos a dar gracias a Dios por su palabra y por lo que la palabra de Dios nos dice acerca de Dios. So, Padre, te doy infinita